El arte tiene la capacidad de transformar algo en una cosa que exprese emoción y que pueda transmitir un mensaje que usualmente el lenguaje común no puede. ¿Y qué es el espacio público? Es el lugar más democrático que hay, es el lugar donde podemos crear e inventar relaciones con los vecinos y es también un lugar donde podemos caminar como querramos, vestirnos como querramos, expresarnos realmente como querramos. Pero, ¿es así realmente? Hoy en Presencia Cultural, el arte en el espacio público. Una expresión artística en la calle se puede manifestar de muchísimas maneras y casi siempre va a tener un punto de vista sensible. Quizás muchos entienden que el arte en espacios públicos es llenar de color las paredes, pero definitivamente va mucho más allá de solo eso. El arte en las calles nos cuenta cosas y muchas veces no solamente nos cuenta, sino que grita, reclama. El arte en las calles siempre va a tener algo que expresar. Ahora, ¿qué tan importante es la calle para el arte? Hemos aprendido en la vida que todos tenemos derechos y deberes, y uno de los derechos que tenemos es el espacio público, el lugar más democrático que hay, el lugar donde podemos crear, inventar relaciones con los vecinos. Es el lugar donde también podemos caminar como querramos y vestirnos como querramos, sin, por supuesto, dañar al otro, ¿no? Es la convivencia democrática. Y el espacio privado es el lugar donde todos tenemos derecho a un lugar donde nadie se entrometa. Y justamente es el espacio público donde el arte y la cultura irrupcionan. Yo creo que el espacio público tiene un ingrediente que a mí siempre me ha gustado, que es esa sensación de libertad. El arte le permite a las personas expresarse sin cortapisas, sin censuras. Las presentaciones en los barrios son espectaculares. Cuando yo te pregunto a ti, ¿qué hiciste en el día? Tú me cuentas, fui a mi centro de labor, volví a mi casa. No me cuentas que estuviste en la calle. La calle, que es el espacio público, es un espacio que usualmente en Lima o en toda ciudad peruana buscamos evadir. No existe en nuestra narrativa. Es decir, procuramos cruzarla, es un no lugar. Tenemos miedo a la calle. Llegamos a nuestras casas, prendemos el noticiero y es el espacio que está inundado, es el espacio donde hay asaltos, es el espacio donde hay violencia. En un origen se concibe como todo aquello que no está dentro de la casa. Es decir, empezando por la calle, empezando por la puerta de calle de la casa. Para muchas personas, espacio público es un mall. El espacio público esencialmente sigue siendo concentrado en las plazas. El mercado al aire libre es un espacio público y un espacio público muy importante. Entonces, digamos que el mercado es el lugar en donde, en términos laxos, el espacio público se convierte en un espacio de encuentro muy variado. El arte siempre ha tenido una característica interesante, porque es a través del arte que se pueden dar un montón de mensajes que no necesariamente son interpretados de una sola manera. Y el arte siempre ha tenido una característica de poder decir cosas a través de una estética desde la cual se puede protestar, desde la cual se puede hacer visible lo que es invisible y desde la cual se puede ironizar desde el poder o también desde el no poder. Eso para mí es lo fundamental de pintar en la calle o de pintar en el espacio público, porque cuando las personas se cuestionan cosas, también se responden cosas y descubren de que de repente en ellos hay algo que hace falta o algo que sobra y se cuestionan como seres humanos. Y eso es importante porque a veces solo tenemos el ritmo de vida de salir, trabajar, regresar a casa, trabajar, regresar a casa. Pero cuando te encuentras con un mural que conecta contigo, con tu sensibilidad y te conmueve, eso te saca absolutamente
de todo lo que estás haciendo en tu rutina diaria. Una de las características que ha tenido el arte en el Perú ha sido la capacidad de ayudar a gritar, de ser borrado y renacer constantemente. Y es una forma también de tomar la ciudad, de tomar ese espacio público que siempre es hostil al ciudadano de a pie, pero que le ha facultado la capacidad de generar grupo. Somos una especie que puede contarse historias y creérselas. El arte ayuda a contar esas historias y formar grupos. Así como tenemos el derecho de una buena educación, de una vivienda, de una buena salud, etc., también tenemos el derecho de realmente consumir y producir arte. Hola, mi nombre es Alejandra Raeslaus y voy a estar presentando la muestra Tiempo de papel en la Alianza Francesa de La Molina hasta el 6 de mayo. Esta idea de que pasamos muchísimo tiempo de nuestras vidas en el tráfico y esta es una situación de la cual pocas veces se habla y cuando se habla suele ser desde con un matiz un poco más económico, es la falta de producción que esto genera y qué sé yo. Y yo quería abordarlo desde una parte un poco más afectiva, cómo nos hace sentir, cómo esta frustración, cómo este repetir de esta frustración como que finalmente deja a la persona, ¿no? Generar una pequeña reflexión al respecto de cómo nos sentimos, cómo usamos este tiempo, qué tanto tiempo usamos, idealmente cómo se puede mejorar un poco. Principalmente intenta reflexionar un poco sobre la idea del tiempo en el contexto del estancamiento de la ciudad de Lima. Esto referido al tráfico. Empecé pensando un poco por el movimiento de la ciudad de Lima y uno intuitivamente lo que piensa es que la ciudad de Lima es caótica, es agresiva, es frenética. Durante mis años de universidad, yo vivía relativamente lejos de la universidad, entonces pasaba bastante tiempo en el tráfico, en el micro, digamos, yendo de un lado a otro. Empecé a contrastar esta intuición que uno tiene primero del caos de Lima, de lo frenético, de lo, digamos que acelerado, con el hecho de que uno está muchas veces estancado durante muchas horas. En un principio parte un poco la idea del proyecto con contrastar estas dos ideas del estancamiento de la ciudad y de lo frenético y del caos. Cómo el caos y cómo el movimiento se manifestaba dentro del estancamiento. O sea, cuando comencé a indagar un poco más en el tema, me di con un autor que se llama Henri Bergson, un filósofo francés, que maneja una idea del tiempo, que el movimiento es una evidencia del paso del tiempo. Si el estancamiento era algo donde uno se sentía como en un limbo de tiempo, donde el tiempo digamos que no pasaba, ¿cuál era el movimiento que evidenciaba ese paso de tiempo? Porque finalmente el tiempo que se pasa en el estancamiento sí existe y es un tiempo abundante, son horas de horas al día, al mes, a la semana. Primero comencé identificando estos como pequeños movimientos que uno hace que marcan el paso del tiempo dentro del transporte, muy sutiles, respirar, parpadear, como marcar el paso de la música, que uno hace mientras está sentado o parado, como esperando. En grabado, uno normalmente tiene una matriz y de esta matriz sacas varias copias. Y la idea es que todas las copias de una serie de grabados siempre son iguales. Pero esto en realidad, si uno se pone a verlo, es imposible que sean todas iguales porque al mismo tiempo se evidencia en las copias el paso del tiempo, la manualidad de ellas, el que se hizo una primero y la otra después, y quizá una tiene más tinta y quizás la otra tiene menos tinta. Entonces, a mí se me ocurrió poner todas las copias de una misma serie en un reel de animación y ver cómo se evidenciaba ahí muy fuertemente la diferencia entre una copia y otra y cómo no eran iguales y cómo había una vibración y cómo se notaba el paso del tiempo. Luego de haber experimentado primero con las placas, con unas placas de metal y haberlas afectado, digamos que haberlas modificado para tener, digamos que estos pequeños movimientos, digamos que de ahí hice un salto más hacia otros tipos de impresión gráfica que fueron la fotocopia y que son un poco menos sutil. Finalmente resultó en una animación un poco menos sutil, un poco más agresiva y un poco más, digamos que
representando otro lado de este mismo caos. Entonces cogí, digamos que, una escena de tráfico y de la misma escena cogí diferentes personajes que estaban participando de la escena de tráfico y a su imagen la afecté de diferentes maneras, sacándole copias y recopias. Y en esta acción de repetir la copia empezaron a surgir errores de impresión, que se movía la copia, que se movía un poco más, que volvía a recopiar la copia que habían vuelto a copiar, entonces empezaba a ponerse más borrosa. Y estos errores de impresión han sido los que finalmente han servido para crear la imagen en movimiento de la instalación final. Y si de espacios artísticos hablamos, un buen plan siempre será Monumental Callao, ya que es de los pocos lugares que le brinda un tributo importante al arte urbano y callejero. Monumental Callao se puede visitar de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y del 21 al 23 de abril no se pierdan Moda Monumental, una muestra de diseño orientada al desarrollo social. Frente a la realidad que coloca inevitablemente a la mujer en una situación de constante desigualdad y vulnerabilidad, son necesarios los espacios que promuevan su participación activa y que le permitan alzar su voz. La Casa Cultural Trenzar, que está ubicada en el centro de Lima, es una iniciativa feminista que promueve a través del arte contestatario una premisa y una necesidad de replantear el arte desde una mirada en la que se evidencian los problemas de todas las mujeres peruanas. La artista Micaela Tábara investiga desde el cuerpo y la voz temas de género en espacios públicos. Ella plantea una propuesta artística desde la memoria del colectivo y la memoria de nuestras propias vidas. Bueno, Micaela, gracias por recibirme en esta casa que recién estrenan, esta preciosa casa en Paseo Colón, que es ahora la Casa Trenzar. Sí. Trenzar. Pero igual ustedes siempre van a elegir la calle como el espacio donde se presentan frente al público. ¿Qué es lo que tiene la calle más allá de lo evidente para realizar el arte que ustedes hacen? Bueno, para mí la calle es un espacio maravilloso, ¿no? Es un espacio único, pero además es el único espacio de encuentro horizontal con las personas. Es el lugar donde todos y todas somos casi iguales, ¿no? La señora que vende el desayuno en la mañana, la quinoa, la hamaca, como el empresario que cruza la calle rapidísimo, como inclusive el taxista que pasa. Hay un momento donde estamos todos y todas en la calle transitando, en nuestros mundos, en nuestros pequeños mundos, pero transitando. Entonces la calle es ese espacio de encuentro único para mí. Ahora, ustedes son un grupo netamente feminista, pero que también ahora también están un poco ampliando las temáticas de sus performances. Cuéntanos un poco de eso, cómo van eligiendo los discursos que quieren presentar en la calle. Parten siempre nuestros discursos desde una necesidad personal, ¿no? No parten desde lo de afuera, sino parte desde lo íntimo, desde lo que a mí, por ejemplo, como Micaela Tábara, me confronta, las preguntas que tengo hacia la sociedad, los dolores, los pensares que tiene mi propia historia como Micaela, la historia que tiene mi madre, mi abuela, etc. Y esa historia la traigo al espacio del grupo. Y lo mismo hacen mis queridas compañeras. Ellas también traen sus historias y luego encontramos en nuestra historia qué generalidades hay, ¿no? Y con esa generalidad es con la que salimos a la calle, porque creemos que lo que nos afecta a nosotras también le afecta a la otra persona. Entonces hacemos de lo íntimo, lo hacemos público, y cuando lo haces público se convierte en político. Exactamente. Cuando ustedes están en la calle, no sé si tienen en mente convocar a gente para que las vayan a ver, o es que simplemente también tienen naturalmente gente que transita por ahí y ve lo que están haciendo. Entonces no hay como una planificación del público que las va a ver necesariamente.
¿Cómo es? Hay dos propuestas, ¿no? Cuando es una obra de teatro un poco más larga, sí hacemos una convocatoria porque es el momento donde la gente se va a quedar tal vez ahí 25 minutos, ¿no? Pero cuando es una intervención o una performance, no hacemos ninguna convocatoria y nuestro público es el transeúnte. Entonces, por ejemplo, en específico, en esas piezas artísticas, nuestras obras tienen que durar 5 minutos, 4 minutos, porque tienen que ser veloces, que es el tiempo que la gente tiene en la calle, ¿no? Y pues lo ve quien lo ve, ¿no? O sea, quien llega. Y ese público es también especial, ¿no? Ese público es muy especial. Ahora, si hablamos de lo netamente artístico, creativo, corporal, digamos, pensando en el trabajo, porque ustedes vienen de las artes escénicas, Sí. entonces, ¿qué hay que hacer en la calle para hacer teatro? En términos de presencia, de voz. En realidad creo que tenemos que hacer lo que creemos nosotras que deberíamos pasar todas las personas, todos los seres humanos, ¿no? Primero, el reconocer tu cuerpo. Reconocer que tu cuerpo es tu territorio y que tu cuerpo es fuerte y que además es poderoso. Entonces, cuando tú eres consciente de tu cuerpo y lo entrenas y empiezas a encontrar esa presencia, ¿no? Haces que ese cuerpo pueda ser importante en el escenario, y el escenario es la calle para nosotras, ¿no? Y lo otro es evidentemente la voz. La voz es muy importante, que se pueda ampliar, que pueda ser un eco, pero que lo que yo digo además tenga un significado. Es decir, no boto la palabra, que además creemos que es lo que debemos practicar todos los seres humanos, no hablo por hablar, ¿no? Sino que hablo con urgencia, con una necesidad. Y la mirada. La mirada es muy importante, porque te miro a ti, pero también miro a todo el grupo que está acá, y lo siento, los percibo, ¿no? Y eso, claro, lo podemos aplicar en lo técnico, en lo escénico, pero también sería bonito que todas las personas seamos conscientes de eso siempre, ¿no? Me decías que el espacio público convierte a todos en iguales. Sí. ¿A qué te refieres con eso? Yo creo que, o sea, lo que hemos aprendido es que hay muy pocos espacios donde la gente se encuentra, ¿no? Y la calle es un espacio donde nos convierten iguales, pero además también respeta nuestras diferencias. Entonces, es en ese lugar donde te miras con la otra persona, pero también como no te miras con la otra persona, ¿no? O sea, hay un poco de esas dos cosas, entre que puedes mirar y puedes no mirar, puedes sentir y puedes no sentir. Pero eso tiene que ver por el tránsito y lo rápido que estás caminando en la calle, más allá de otra cosa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la calle nos hace iguales, porque a veces todos estamos apurados tratando de llegar al trabajo o tomar el último metropolitano para que nos lleve a la casa, como también estamos todos un domingo de paseo con papá y mamá caminando. Claro, es como una mezcla que puede generar muchas incomodidades, fastidios de la cotidianidad, y al mismo tiempo hay una Sí. cosa de afectos, ¿no? Sí. De lo común. De lo común. ¿Qué es el arte? Es la capacidad de transformar algo en una cosa que exprese emoción y que pueda transmitir algo que usualmente el lenguaje común no puede. Es decir, transmitir algo que está en nuestro yo interior. Apropiarse de la calle y hacer partícipe a los peatones de ello es algo que requiere cierto tipo de especialización, y en los últimos tiempos lo hemos visto incrementarse. Es decir, lograr con la performance o con el arte estético convocar la mirada pública. Yo creo que el artista de la calle logra eso concretamente, tener un auditorio que sea mucho mayor que el de la galería o mucho más amplio del que los medios de comunicación masivos. Para el Ministerio de Cultura, todas las manifestaciones culturales son importantes. En el país, cada manifestación cultural, cada arte, pintura, música, obra de teatro, danza, encuentra su sentido en la comunidad. Son las personas las que hacen que las culturas sean importantes, las que reconocen en sus artistas que aquella creación que están haciendo, aquel retablo, aquella fotografía, aquel mural, tiene un sentido para ellas. Históricamente, las principales manifestaciones en el espacio público son las procesiones. Y si uno piensa, por ejemplo, en el Corpus Christi, en el Cusco, esa procesión es evidentemente una coreografía.
Es una acción teatral en donde las imágenes de los santos y la Virgen que se saca en procesión son los actores principales. Cuando la procesión del Señor de los Milagros solamente tenía lugar en el centro de Lima, era absolutamente desbordante. Yo no estoy diciendo que necesariamente eso sea específicamente un evento artístico, pero lo que pasa es que en la procesión están los gérmenes de acciones teatrales. Los municipios que al principio pensaban que la cultura solamente eran actividades de entretenimiento, algunos han entendido que la cultura no es solamente entretenimiento, sino son acciones que promueven valores para el desarrollo humano, que es parte de la necesidad de toda una comunidad y toda una población. Desde el Ministerio de Cultura estamos convencidos de que nuestros sitios históricos, nuestros patrimonios en general, tendrían y son parte de la ciudad, parte de la comunidad, y como tales, pues estar a disposición de el arte, las expresiones culturales inmateriales, de nuestras técnicas ancestrales, ¿por qué no? Desde aprendizajes, por supuesto, también hacer en verdad que estos sitios que a veces parecieran que están fuera de la ciudad forman parte de esta realidad urbana que tenemos, o incluso de las realidades rurales que en muchos de los casos se utilizan mucho más por las comunidades propiamente del entorno, ¿no? Los artistas han ido invadiendo paulatinamente, ya sea en la plaza pública a través de la comedia, el cómico ambulante, que lo que hizo fue generar un espacio de oratoria y de conversación. Los danzantes o el pasacalle, que lo que hizo fue traer un tipo de tradición colectiva que la comunidad rural era participativa, donde toda la comunidad participaba, pero en este caso como pasacalle, o en todo caso el circo callejero, que ha sido una característica nueva para poder, por ejemplo, en los semáforos, como una forma de conseguir dinero o aporte. El Perú tiene una herencia cultural y artística maravillosa. Yo no sé cuántas fiestas hay, sean patronales, sean de distintos tipos en el Perú. Quizá en Lima Centro nosotros sintamos que hay una ausencia de espacios y de manifestaciones populares o manifestaciones peruanas tradicionales, pero si nos movemos a Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, al resto del Perú, las sociedades y las comunidades en las distintas partes del país se están expresando de una manera fluida en los espacios públicos. Y es un encuentro realmente con los espacios públicos muy orgánico. Por otro lado, uno de los artes más antiguos que conoce la humanidad, el arte rupestre, regresa en otra forma, en el tag o el graffiti, una marca de territorio, una forma de territorializar. Estoy aquí, un mensaje, digo algo, expongo o grito. Tatuajes de la ciudad, generalmente cargados de un mensaje que es abierto, que las personas pueden interpretar de manera distinta, pero que usualmente tienen que ver con los grandes dolores de la ciudad: el racismo, la marginación, el machismo, la misoginia o las luchas de género. Los invitamos a que conozcan el proyecto Arcoiris en el histórico Cerro San Cristóbal, una iniciativa que busca promover el desarrollo y sentido de comunidad e inspirar conductas positivas a través del arte del mural. Este proyecto cuenta con 16 murales distribuidos por distintas calles de la zona Leticia en el distrito del Rímac, y puede ser visitado durante toda la luz del día. Los puntos de cultura son organizaciones culturales comunitarias que el Ministerio de Cultura reconoce a nivel nacional. Se tratan de colectivos que promueven las artes, la cultura en sus comunidades y que a través de esta promoción lo que buscan es transformar la vida de sus vecinos, la transformación de los espacios públicos. En definitiva, lo que buscan es pues el bien común de su comunidad.
Estamos hablando de colectivos de teatro, colectivos de circo, conjuntos musicales, maestros y maestras de malabares, personas que salvaguardan el patrimonio rescatando festividades, que promueven la práctica de lenguas indígenas, la lectura, el cine en barrio, en comunidad. El Ministerio de Cultura ha reconocido a más de 600 puntos en todo el país y cada semana seguimos reconociendo. En el barrio popular de La Balanza, ubicado en el distrito de Comas, en Lima, se da desde hace 22 años el Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas, FITECA, que es uno de los primeros puntos de cultura y es un evento gratuito desarrollado por organizaciones culturales locales que cuenta con la participación de más de 500 artistas en escena. Este evento se desarrolla entre el 1 y el 6 de mayo. Es totalmente gratuito y podrán disfrutar de teatro, pasacalles, música, danza, circo y mucho más. Hoy vamos a conocer la experiencia de la FITECA y la historia de Jorge Rodríguez en el barrio de La Balanza. Bueno, yo he vivido en Comas toda mi vida, desde el año 61. Conozco Comas, toda la historia de que se inicia en este lugar como una pampa de basura que luego se transforma en una pampa de espacio cultural. Aquí se formó un grupo de teatro en los años 77 que se llamaba La Gran Marcha. Luego con los años se convirtió en un grupo emblemático porque este grupo de teatro comenzó a llevar y a difundir sus obras en muchos países de Latinoamérica y Europa. En el espacio abierto se comenzó a crear personajes de gran dimensión llamados muñecones, ¿no? Estos muñecones gigantes, estos sonidos grandes que no interrumpen, sino irrupcionan en el espacio público, ¿no? Para competir con otras imágenes y con otros sonidos que la calle, el espacio público, convoca siempre. Y es así que nace el grupo de teatro La Gran Marcha de los Muñecones en el año 90. Las calles estaban llenas de violencia, y con estos personajes entramos a trabajar el tema de la presencia del arte, de la cultura en las calles, ¿no? Tal es así que hemos creado a partir de ahí una serie de espectáculos de calles, ¿no? Como Los Pecerros, como La Fanfarria, como El Punto Inmóvil, Sueños Gigantes, etcétera, espectáculos de calle que hemos llevado por todas partes, ¿no? También hemos hecho una escuela de formación actoral en este barrio. En el año 2002 decidimos los vecinos y nosotros los que vivimos en este barrio hacer el primer festival que lo llamamos FITECA, ¿no? En el año 2002, en condiciones totalmente austeras, sin ni un solo en el bolsillo, en el momento en que no había nada y como decíamos a los vecinos, tenemos que empezar a hacer las cosas de la nada, todo. Y ahora decimos del todo, hagamos lo imposible. Así nace la FITECA en el año 2002 y no para hasta el año de hoy, 2023, que se celebra los 22 años de la FITECA, ¿no? Esta relación entre vecinos y artistas. Ahora, en esa relación entre FITECA y la comunidad hay muchos resultados muy interesantes, ¿no? Una de las primeras es de que los vecinos dicen, estas calles, el espacio público donde todos transitamos, donde se roba, se agrede a la gente, donde nadie lo cuida, donde no hay plantas, etcétera, 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 son calles totalmente democráticas pero descuidadas, que manifiestan un poco lo que somos nosotros, descuidados. Viene el teatro, viene el arte, la cultura, y esto incide justamente en la intervención en el espacio público. A partir de esa fecha de la FITECA empiezan a ver los niños con zancos, los niños con vestuarios, se van a comprar pan con sus vestuarios, se van a jugar con sus zancos, se van a crear, a inventar, a ensayar en las calles y se irrumpe con elementos creativos, con elementos nuevos, con elementos que se inventan en el barrio. Y esto repercute mucho en la comunidad porque replantea la mirada del barrio, ¿no? Dice, otro barrio es posible, otra manera de convivir es posible.
otra manera de relacionarnos es posible. Y así nace la idea de transformar los asentamientos humanos en barrios culturales. Que los asentamientos humanos dejen de sobrevivir para buscar vivir dignamente, ¿no? Porque cuando hemos conversado con los vecinos de asentamientos humanos, casi el 100% son frustrados en el sentido de que han soñado tener alguna profesión y no lo han logrado. Pero sin embargo la FITECA les dice, no, pero si tú querías ser arquitecto, haz la arquitectura en tu barrio. Si a ti te gusta la salud, querías ser médico, cura a los vecinos de tu barrio. Si tú querías ser ingeniero, vamos a medir las escaleras que se necesita para poder hacerla. Si tú quieres ser, no sé, biólogo, perfecto, hagamos las plantas, sembremos los árboles. Y de esa manera, los vecinos, todo ese potencial y ese valor que tienen, lo han ido descubriendo. Es ahí donde empezamos a ver la importancia de la historia de cada vecino, la importancia de la memoria. Mira, qué interesante. Todos los vecinos tienen una historia que contar. Ustedes como, digamos, en el tiempo que ya tienen trabajando en el espacio público, haciendo performance y escenas y obras y una serie de proyectos muy interesantes, ¿cómo han percibido al público? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo han, no sé si han recibido de pronto comentarios de lo que ustedes hacen? Mira, el público que encontramos en la calle es un público que está hambriento por tener arte. No tan solo por verlo, sino además por tenerlo, por apropiarse del arte. Pero además es un público que al ver la pieza artística se da cuenta no tan solo que las problemáticas sociales nos unen, que queremos salir de esa problemática de forma colectiva, sino que además se da cuenta que la calle puede ser un espacio de encuentro, puede ser un espacio de diversión, puede ser un espacio de debate inclusive, ¿no? Entonces, al menos lo que nosotros encontramos en la calle es un público con una gran necesidad, ¿no? Con una gran hambre de conocer todo, absolutamente todo. ¿Qué tipo de retroalimentación han tenido con estas experiencias? ¿Cómo se enteran de cuánto puede afectar o no al público a donde quieren llegar? Primero que para nosotros ha sido importante entender que si bien el teatro, las artes puede ser un espacio reparador, no necesariamente nosotras somos las responsables de sanar colectivamente, ¿no? Entonces, una retroalimentación que hemos entendido es que el trabajo en la salud mental es súper importante para todas las personas, ¿no? Y por eso trabajamos a veces con psicólogas y también trabajamos con abogadas, ¿no? Entonces, también ha sido el entender que cuando vamos a la calle, no tan solo vamos producción y artistas, sino que además a veces vamos o con abogadas o con personas que trabajan para la salud mental, ¿no? Etcétera. Entonces ha sido esa nuestra retroalimentación. Y lo otro es que evidentemente no a todas las personas les va a gustar lo que vamos a presentar, ¿no? Y eso también está bien. Lo que ustedes intentan es recrear algunas escenas, o sea, o crearlas, no recrear, sino crearlas. ¿En qué consisten esas escenas en la calle? Consiste primero en detonar la calle, es decir, crear una escena que pueda ser fuerte y que pueda ser interpeladora con el público. Como ¿no? por ejemplo. Como por ejemplo una madre que busca desesperadamente a su hija, ¿no? Y que no la encuentra, pero que además, digamos, la búsqueda ha tenido muchas trabas, ¿no? Para encontrar justicia. Entonces eso lo convertimos en un dispositivo escénico que sea rápido, que sea veloz y que a todas las personas que van a ver esto, así estén 10 minutos o 5 o 3 o 1, les quede clarísimo que esta es la historia de una madre que busca a su hija, pero que además no la puede encontrar porque tiene trabas para poder hacerla con la justicia, ¿no? Y son escenas pequeñas para que no sea, digamos, una obra de teatro, sino cosas que sean potentes y precisas, ¿no? Y precisas. Esa es una. Después también puede ser, por ejemplo, estamos tú y yo caminando por la calle y de pronto llegan las trenzar, ¿no? Y hacen una imagen con el cuerpo que simboliza un feminicidio, por ejemplo, ¿no? Y lo hacen en 20 segundos. Y luego se van.
Entonces hace que tú y yo, que hemos estado tal vez conversando sobre otra cosa, sobre el clima, vemos algo que nos impacta y eso empieza a ser una conversación entre nosotras. Pensando en lo netamente artístico, creativo, ¿no? Los teatreros, siempre pensamos en los elementos que son necesarios para una Sí. puesta en escena. La calle es un escenario enorme, con parámetros diferentes, cada esquina tiene Sí. ¿no? Su propia topografía, hay como mil maneras de componer en el espacio. Sí. ¿Cuáles son los elementos que a ti te atraen, digamos, de la calle como para...? El piso, los pisos distintos que hay, porque una cosa es intervenir una losa deportiva de comas y otra cosa es intervenir un piso distinto en otro parque, ¿no? O intervenir el césped, o trabajar en la pista, que la pista a veces quema, y a veces cuando trabajamos sin zapatos nos rascamos los pies, ¿no? Entonces, más que el elemento ha sido, al menos para mí en mi proceso también de dirección artística, ha sido entender el piso, ¿no? Que al final es aquello que nos va a dar fuerza para utilizar la acción en escena, ¿no? En la calle. Claro. Y la arquitectura. Y como te decía hace un rato, yo creo que el territorio tiene un significado, ¿no? Entonces, no tan solo es intervenir la calle por intervenir la calle, sino que ese lugar me cuenta algo, me dice una historia. Una cosa es que yo haga una performance en la puerta de un ministerio, y otra cosa es que yo la haga en la puerta de un canal, y otra cosa es que yo lo haga en la puerta de un hospital. Cuando yo haga una intervención en cada lugar, lo que estoy haciendo me va a contar algo de acuerdo al territorio en el que estoy. Una de las experiencias fue cuando hicimos el trabajo de las gardenias, que fue una masacre ocurrida en la selva, una masacre transfóbica, y nosotras trabajamos con un grupo de mujeres y hombres trans de la comunidad y trabajamos en el morro solar. Para mí trabajar con la tierra era importante porque la tierra me llevaba a una experiencia, ¿no? A algo que quiere contar esa historia. Entonces era encontrar los pies y los cuerpos de quienes estaban activando ese momento con esta tierra que se encuentra, ¿no? Que si bien es cierto, no estábamos en la selva, no podíamos encontrar ese lugar, pero la tierra simboliza algo súper importante, ¿no? Otra experiencia que tuvimos fue con una performance que se llamó Cuántas Más, que tratamos de replicar o de hacer un conteo de cuántos feminicidios había ocurrido en los primeros meses del 2019, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí utilizamos una calle en Barranco que es seguida, ¿no? Que es continua, y que justo a una hora el semáforo para y paran todos los semáforos. Entonces, todas las compañeras que hicieron esta performance se colocaron en fila alrededor para que pudiera la gente contar cuántas eran, ¿no? Entonces eso también significa algo que desde mi mirada como directora y desde el equipo que tenemos significa y simboliza, ¿no? Sin lugar a dudas. Vuelve una nueva edición de Arte al Paso. En esta ocasión se puede recorrer en bus los murales más vistosos del distrito de Miraflores. La salida es el sábado 22 a las 4 de la tarde en el Palacio de las Artes de Miraflores y la participación es gratuita previa inscripción. Lo positivo del arte en los espacios públicos puede definirse de muchísimas maneras. Primero, las intervenciones artísticas pueden mejorar la calidad visual del espacio público, puede promover también nuevas interacciones sociales en el entorno. Segundo, las actividades permiten lugares más seguros e interesantes para encuentros informales que atraen a nuevos visitantes a estos espacios. Y por último, la calidad de la experiencia del espacio urbano mejora, los encuentros se vuelven más memorables y ciertamente estimulan la creatividad. El arte en la calle también nos hace pensar en eso que es el sentido común. Sí. Sí, así. ¿Qué es el sentido común? El sentido común para mí es que nuestros sentidos sean comunes. Es decir, que tú y yo podamos pensar en algo como el amor, la paz, la felicidad, la ciudadanía, la democracia,
y que tú y yo podamos tener algo común con eso. Esos son los sentidos comunes. Eso es estar en un sentido común, ambas, ¿no? No es solamente mío, es decir, no es solamente lo que yo pienso que es, no es solamente lo que tú piensas que es aquello que nos une para poder tener una conclusión de algo, ¿no? Esos son nuestros sentidos comunes. Y hacer arte en la calle, ¿sientes que es una posibilidad de ser un poco más consciente de todo? De ese sentido común. De ese sentido común, pero además porque creo que lo que nos falta mucho a las personas acá en el Perú es que no estamos de acuerdo en un montón de palabras y valores tan pequeños o tan grandes como la verdad, como la historia, como la esperanza. Yo creo que inclusive ni siquiera ahora estamos de acuerdo en qué significa la democracia. Entonces, en eso tenemos que llegar a algo en común. Si no, vamos a ir cada quien por su lado, ¿no? Te escucho y me hace total sentido decir que no hay que ser artista para hacer arte en espacio público. Me queda clarísimo que cualquiera lo puede hacer, sí, a su manera. A su manera, y con deseo, y con ganas, ¿no? Sí, yo creo que todos y todas podemos hacer arte en el espacio público y en el espacio cerrado también. En esta casa cerrada, hermosa, que va a servir como también de laboratorio y de conferencias y una serie de actividades que Transera está haciendo en estos tiempos, ¿no? Sí, es un punto de encuentro, es un espacio a veces para estar un poquito más cerraditas, pero es igual para todos y para todas, y la calle va a seguir siendo nuestro primer escenario. Yo siento, al menos, ¿no?, que las personas tenemos diversas maneras de comunicarnos. Y a veces la palabra no es suficiente. Entonces, creemos que las personas que se acercan a Trenzar y son parte de esta performance es porque quieren decir algo desde ese otro lado que es el arte, y que además también creen que la calle es ese espacio de encuentro. De todas las calles que hay en esta ciudad, ¿cuáles son las que ustedes han elegido, que les ha parecido como lugares importantes para ocupar? Jirón de la Unión. Jirón de la Unión es un paseo importante, ¿no?, porque además hay un contraste entre la gente que transita súper rápido, como también la gente que está yendo a comprar, y se encuentra gente que viene de San Juan del Lurigancho, de Caraballo, de todos lados de Lima, y se encuentra en ese pequeño paseo, ¿no? La Plaza San Martín, que también es un lugar emblemático, ¿no?, donde constantemente hay intervenciones, hay espacios de gente hablando, etcétera. Entonces, es un espacio que ya la misma ciudadanía lo ha convertido en un encuentro. Ahora lamentablemente no, pero la Plaza San Martín es un lugar emblemático para generar propuestas artísticas, para encontrarnos en general, ¿no? Y luego la Puerta de los Mercados. La Puerta de los Mercados para nosotras ha sido clave. Cuando hemos querido presentar propuestas que tienen que ver con prevenir la violencia de género o darle poder a las mujeres sobre su propia historia, los mercados han sido claves para recibir testimonios, pero además cuando la obra de teatro o la propuesta de intervención llega también a ser un abrazo para esas mujeres, ¿no? Que al final, como te decía, nace de nuestras propias historias, nuestras propuestas, ¿no? Claro. Lo que pienso yo es que el espacio público tiene que ser menos castrante, tiene que ser mucho más abierto para chillar, para hacer, para estar. Y debe de dejar de estar parametrado solamente para un tipo de arte, sino para todos. Y creo yo de que debe de dejar de haber tanto miedo hacia lo políticamente incorrecto. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es quitar esas rejas, botar esas fronteras e invitar a todos a bailar juntos. Es decir, abrir espacios para marchas, para identidades y para que todos puedan bailar primero, todos juntos, sin necesidad de tantos parámetros, ¿no? Yo tengo una anécdota que siempre la cuento, es que estaba pintando acá cerca en Barranco a una persona echada con un ave en el pecho, y pasó un niño y me dijo, qué chévere que estés pintando a un hombre soñando. Y después pasó una señora ya bastante mayor y me dijo, ¿por qué estás pintando a un hombre muriendo? Entonces, las perspectivas de la gente, según sus vivencias, según su edad, según cómo han crecido, cuál es su cultura,
siempre van a haber cosas diferentes en los murales, ¿no? Y eso es a mí lo que me interesa. Incluso mucho más de lo que yo quiera expresar en el mural, me interesa mucho más qué es lo que la gente recibe y cómo conecta con lo que está viendo, ¿no? La relación del arte con el poder es siempre una relación, digamos, sujeta a negociación. En la mayor parte de las situaciones es una circunstancia en la que la actividad humana, que implica la mayor libertad, se relaciona o no se relaciona con la estructura humana que le pone cotas a lo que las personas pueden hacer en una determinada circunstancia. La acción del artista o de la artista o de los artistas en comunidad se le escapa a cualquier legislación. No puede ser legislada. Yo recuerdo una vez, estábamos en un cerrito, en el Naranjal, en 3 de Mayo, una zona rural todavía, y estábamos vestidos de payasos, nuestros elementos de teatro, de circo, los instrumentos de música, y en medio del espectáculo atravesaron un grupo de vacas, ¿no? Y un pastor. Y el pastor nos miró, así pero en el centro del escenario, nos quedó mirando con una cara y con un comentario de agradecimiento por estar ahí, ¿no? Y claro, de repente si nos imaginamos una interrupción en una sala teatral del circuito limeño, es como una falta de respeto. Ayer un reconocimiento. El tipo que estaba trabajando se detuvo, controló a sus vacas y se quedó mirándonos y nosotros nos miramos y seguimos actuando. Y después de un ratito el señor nos dijo, muy bien, gracias. Y se fue. Cuando vino la pandemia, me llamaba tanto la atención estas personas que luchaban al día a día y nos decían lo dura que era la vida en Lima y salían a cantar con tambores. Por un lado, dolía lo dura que lo estábamos pasando, pero por otro lado, veíamos que el arte era algo que no podía detenerse. Y no, nunca tiene que detenerse. Tenemos todo el derecho de seguir contando con espacios públicos dedicados al arte. El arte no puede reprimirse, tampoco puede ocultarse. Muchas gracias por estar en este programa. Nos encontramos el próximo sábado. Yo me despido con esta música de fondo maravillosa en este espacio realmente agradable. Los invito a que pasen una tarde acá, como lo hemos pasado nosotros. Nos vemos el próximo sábado. Qué rico me quedaría acá.